cesárea? Ya, sería infértil. Hay alguien que no lo escuche muy bien. Si quieren, pongan las respuestas en el chat. ¿Sería infértil? Puede llegar infertilidad, Guillermo. ¿Qué patología produce eso? El ovario poliquístico. Cuando nosotros tenemos ovario poliquístico en la paciente, uno mira y ve que no hay ovulación. Y lo que ha quedado es un espacio, pero sin células foliculares. Como solamente tiene la parte externa, la cápsula, y lleno de líquido dentro, que contiene solamente la célula de la teca, ese folículo que no se expulsó, lo que está haciendo es produciendo andrógenos. Es por eso que las mujeres que tienen ovario poliquístico, y principalmente cuando empiezan con ovario poliquístico muy jóvenes, empiezan a tener caracteres sexuales masculinizantes. Se ponen anchas las mujeres, incluso pueden tener hirsutismo, vello en la cara. Le empiezan a aparecer vello en la cara. Y eso es tratable principalmente dándole anticonceptivos, porque los anticonceptivos hay algunos que son de estrógenos. Por lo cual compensamos la deficiencia de estrógenos con los anticonceptivos. ¿Qué pasa después del día 14? En un ovario normal, que estas células foliculares ayuden a que crezca el ovocito, que el ovocito forme la zona pelúcida y que el día 14 se ovule. Si ustedes ven aquí hay espermatozoides. ¿Por qué hay espermatozoides? Porque ese día de ovulación, o cercano a ese día de ovulación, la persona tuvo relaciones sexuales y aquí lo más probable es que va a ocurrir una fecundación. Y de esa manera va a empezar ahora el proceso de formación del niño. Pero antes que eso, veamos el caso masculino. ¿Dónde ocurre la espermatogénesis? En el testículo. En el testículo tiene unos cordones internos, ¿no?, como tubos. Es una madeja como de lana, así, imagínenselo así, bien enrollada. Y dentro de esos conductos internos, que se llaman los túbulos seminíferos, se produce la espermatogénesis. De una célula troncal, llamada espermatogonia, esta espermatogonia es diploide y va a empezar y mantiene durante toda la vida de la persona, del individuo masculino, la espermatogénesis. Esta es la fuente de células troncales, células madre, podríamos decir también. De esa manera, cuando llega la pubertad del niño, 14 años principalmente, ese es promedio, a los 14 años, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a producirse la espermatogénesis. Característica, las poluciones nocturnas. Ahí sabe el niño que ya entró a la pubertad. ¿Y qué está pasando en sus testículos? Es que de la espermatogonia, una espermatogonia se desliga de la membrana basal, se libera, y una célula acompañante, que es la célula de Sertoli, produce todo el tránsito, produciendo que entren espermatogénesis. Lo primero que ocurre es entrar en meiosis. Primera división meiótica y segunda división meiótica. De esa manera pasa de ser diploide a ser haploide. ¿Mm? Y después de la segunda división meiótica, que ya es haploide la célula, esta célula va a empezar un proceso que se llama espermiogénesis o espermiohistogénesis, donde lo que se va a recurrir es que empieza a polarizarse esta célula redonda, y al polarizarse empieza a tener en una posición la formación del flagelo y en otra la formación del acrosoma, dejando las mitocondrias en la pieza media y el núcleo en la parte superior del espermatozoide. Esto provoca que la aparición del flagelo le permita nadar. ¿Y por qué tiene que nadar? Porque tiene que hacer un gran recorrido desde la vagina de la mujer a encontrarse en la tuba uterina con el producto de la ovulación. De esa manera, al tener relaciones sexuales, lo más probable es que se encuentre. Si uno tiene las relaciones sexuales, ¿en qué día del ciclo femenino pueden ser para tener fecundación? A ver, díganme ustedes.
Bueno, la pregunta, profe, se me pegó un poco. Nicolás, ¿estás hablando? No te escucho. Sí, es que se me pegó un poco, si es que podía repetir la pregunta. ¿En qué días del ciclo femenino la mujer puede tener relaciones sexuales y quedar embarazada? En el día 14. ¿El día 14, el día de la ovulación? Y creo que eran 2 días antes y 2 días después. Sí, 2, 3 días antes, 3 días después, por lo cuanto esa semana es la semana fértil de la mujer. Entonces, si nosotros tenemos 28 días, un mes, y nosotros tenemos el calendario de Ojinos, que es el calendario de 28 días, y detectamos esa semana es la semana fértil, en que la mujer, 3 días antes, 3 días después, si tiene relaciones sexuales, como los espermatozoides pueden durar 3 a 4 días dentro del organismo de la mujer, lo más probable es que pueda quedar embarazada. Muchas veces puede pasar que esta disrupción de los cromosomas sea normal y puede producir o ausencia de un cromosoma o un sobrenúmero de cromosomas, tanto en el varón como en la mujer, lo que podría producir a tener un cromosoma de más, a tener una poliploidía. Esta va a producir que el niño pueda nacer con alteraciones del desarrollo. Entendemos entonces cómo se forma la formación de los gametos. La primogénesis, entonces, en el varón es esta polarización de las células. Ustedes ven aquí, este es el centrosoma, donde están los centriolos, y en vez de los centriolos mirar hacia el núcleo, cuando, por ejemplo, producimos el uso mitótico, el uso meiótico, para interactuar con los cromosomas y producir la metafase, en vez del centrosoma estar mirando hacia adentro, ahora mira hacia afuera y se asocia a un punto de la membrana plasmática que estabiliza los microtúbulos y los microtúbulos empiezan a crecer y empiezan a proyectarse para formar el flagelo extendiendo el citoplasma. Las mitocondrias, como ustedes la ven aquí, empiezan a quedar en la pieza media, asociados al cuello de este espermatozoide de estructura alargada, hidrodinámica, y todo lo que son las vesículas, producto de todos los retículos, de todos los elementos que producen vesículas o membranas, empiezan a fusionarse en una estructura llamada acrosoma, que es como un gorrito sobre el núcleo, y esta vesícula tiene enzimas proteolíticas, enzimas como la hyaluronidasa y acrosina, que les van a permitir pasar las barreras que tiene el óvulo, que tiene este ovocito recién ovulado. ¿Cuáles son las barreras que tiene el óvulo? Imagínense que ustedes fueran un espermatozoide y llegan frente al óvulo recién ovulado, día 15. ¿Con qué se van a enfrentar? A ver, díganme. La, la corona radial. Muy bien, la corona radiada, La zona pelúcida. la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito. Esas son las barreras para la fecundación. Son las barreras que va a tener que pasar este espermatozoide. Esto, en el caso del varón, también la hipófisis secreta hormona foliculoestimulante y hormona luteinizante. Pero en el caso del varón, la hormona luteinizante tiene que ver con las células de Leydig del testículo que forman la testosterona. Y la hormona foliculoestimulante estimula a la célula de Sertoli para que produzca la entrada en meiosis de la espermatogonia. De esa manera, ambas también se interactúan porque la célula de Sertoli tiene unas proteínas que se llaman ABP, proteínas que son asociadas a andrógenos, androgen binding protein, proteínas de adhesión a andrógenos, lo cuales son receptores que necesitan gran cantidad de testosterona para funcionar. ¿Qué pasa si a un varón le damos estrógeno que compite con la testosterona? ¿Qué le va a pasar respecto a la espermatogénesis? ¿Tendría espermatogénesis?
¿Qué creen ustedes? No. No va a tener, porque como la célula de Sertoli es ávida por la testosterona y nosotros estamos colocando más estrógenos que compiten con la testosterona, nos va a producir la entrada de la espermatogonia en la formación del espermatozoide. Por lo cuanto, ¿cuándo las personas estarían frente a estrógeno? ¿Cuándo el varón va a estar enfrente de estrógeno? Esteban, Perdón, profesor, pero se cortó en un momento. No escuché la pregunta. ¿cuándo el varón se va a enfrentar a estrógenos? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Nunca? ¿Me escuchan, por favor? ¿Alguien por ahí conteste? Nicolás dice que no sabe. ¿No? Por ejemplo, cuando el toro es castrado y se transforma en buey, se reduce la testosterona. La grasa del cuerpo produce estrógenos de por sí, por lo cuanto, al reducirse la cantidad de testosterona que pasa con la musculatura del buey, aumenta. Esa teoría muchas veces la han ocupado muchos fisiculturistas para consumir esteroides. ¿Y qué pasa con los esteroides? ¿Qué efecto tienen en el cuerpo? Vayan conversando conmigo para saber que están conectados, ¿de acuerdo? Aumento de la masa muscular. Aumento de la masa muscular, pero ¿qué pasa con la fertilidad? Se reduce el conteo de espermios y se genera un proceso de, ay, ¿cuál es? Se genera atrofia en los testículos. Puede generar atrofia de los testículos, por eso uno no puede tomar esteroides de forma crónica, siempre, ¿de acuerdo? Tiene que tomar esteroides en ciertos tiempos para producir masa muscular, pero tienen que tener descanso los fisiculturistas. Y otras personas que quieran cambiar de sexo también utilizan esa tecnología para hacer transición sexual. Entonces, todas las hormonas que son derivadas, como el estrógeno y la testosterona, ¿ya? Que son derivadas del colesterol, se llaman esteroides. ¿De acuerdo? Y observan aquí, en la mujer formaba testosterona, que gracias a la aromatasa se formaba el estrógeno o estradiol. Y en el caso del varón, no tiene aromatasa, pero tiene otra enzima que se llama 5-alfa-reductasa, que está en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo tiene este cromosoma Y, y esta 5-alfa-reductasa transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma activa celular de la testosterona. La testosterona en sí es para llevarla a través de la sangre, mientras que la 5-alfa-reductasa la hace activa. ¿Qué pasa si yo no tengo 5-alfa-reductasa en el varón? Lo más probable es que no se produzcan caracteres sexuales secundarios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos una testosterona o dihidrotestosterona activa. Esteban, te voy a silenciar un poco tu micrófono que lo tienes abierto, ¿de acuerdo? Ya. Esto para que ustedes hagan un análisis de esto. En el año 99, el recuento espermático, cuando nosotros vemos el recuento espermático, vemos que la motilidad progresiva en el año 99 era del 50%, y en el 2010, 32%. ¿Qué significa estos valores? Ustedes ven, 10 años después, todos los valores se han reducido. Las formas normales incluso se han reducido hasta el 4%. Es decir, la mayoría de espermatozoides tiene formas anormales, lo que se nos conoce como teratosospermia. Y algo está pasando en la modernidad
que está reduciendo los patrones reproductivos en el varón. Bueno, hemos hablado de la formación del espermatozoide y del ovocito. Este producto de la ovulación, que viene el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiata. En el caso femenino, ya hemos visto la parte de la foliculogénesis, y ahora les voy a hablar de la fecundación. Aquí está el ciclo hormonal, donde la FSH estimula la formación del folículo, y la hormona luteinizante estimula la formación del cuerpo lúteo después de la ovulación, y el cuerpo lúteo va a secretar otra hormona, que es la progesterona, que va a estimular la formación del endometrio, que pasa a una fase secretora del endometrio. De esa manera, en esta fase, donde la progesterona, producto del cuerpo lúteo, hace crecer el endometrio, llega un momento en que, más o menos en el día 20, el endometrio está sumamente desarrollado para poder unir al producto de la fecundación al embrión, y que este embrión se pegue y se alimente desde el endometrio y se produzca el embarazo. Hablemos ahora de la fecundación. Para la fecundación, el espermatozoide tiene que adquirir ciertas características. Tiene que tener características de reconocer al ovocito. Tiene que tener características de responder ante el ovocito. Y tiene que madurar, tienen que haber cambios en el espermatozoide entre el testículo y este espermatozoide que está listo para fecundar. Esta maduración espermática ocurre en un órgano asociado al testículo, que es el epidídimo. Y ahí hay cambios de superficie, donde hay aumento de los azúcares que cambian la capacidad de identificar, de reconocer. Hay cambios nucleares donde el espermatozoide se quita las histonas y se reemplazan por unas proteínas más pequeñas, que son las protaminas, las cuales van a hacer que este núcleo se condense no en cromosomas ahora. ¿Por qué? Porque para que hayan cromosomas tienen que estar las histonas. Al no estar las histonas, la cromatina se condensa una sobre otra, entre todo el ADN, entre todos los juegos de ADN, se condensa una sobre otra, y se empieza a enrollar. Es como cuando ustedes toman esa lana y empiezan a tensarla, tensarla, girarla, girarla, y después la suelta y se enrolla en sí misma. Asimismo, empieza a condensarse la cromatina del núcleo y se hace mucho más compacto que un núcleo de división celular. El citoplasma, si ustedes veían, se polarizaba, pero además de eso, se pierde el citoplasma y es digerido por las células acompañantes en el epidídimo. Ahí se pierde lo que se llama la gota citoplasmática. ¿Qué pasaría en una muestra de semen si yo veo espermatozoides que tienen un exceso de citoplasma, o conocido como gota citoplasmática? ¿Qué creen ustedes que va a ser ese paciente? ¿Fértil o infértil? Contesten ustedes, por favor. ¿Infértil? ¿Y por qué? Podríamos considerar que ese espermatozoide está maduro o inmaduro. Precisamente por eso, porque no se trata de un espermio maduro. Exactamente. Al no estar maduro, nosotros diríamos que ese paciente es infértil, tiene un rango de infertilidad. Para ser fértil hay que tener más de 15 millones de espermatozoides por ml. Cualquier reducción en eso, en número, puede significar infertilidad. Los espermatozoides normales tienen que ser más del 10 al 15%. El resto puede tener malformaciones. Y la motilidad tiene que ser progresiva en esos espermatozoides. Tenemos que tener un número
alto, un 30% de espermatozoides que pueden nadar hacia adelante. Cualquier otro tipo de natación que den vueltas o que hagan figuras, pero no avancen, va a significar también una infertilidad. Madura también el acrosoma con sus enzimas y adquiere elementos de moléculas que mantienen inhibida la motilidad del espermatozoide durante el epidídimo. ¿Por qué? Porque si se mueve y se activan las mitocondrias, el estrés oxidativo, ¿qué va a producir si hoy aumenta el estrés oxidativo? El arroz, ¿será bueno o será malo si el espermatozoide aumenta el estrés oxidativo? Contesten ustedes. Cuando hablo de estrés oxidativo, ¿entienden lo que digo? No, profe. Catherine, ¿te acuerdas de la mitocondria? Sí. ¿Te ¿Algo? acuerdas del ciclo de Krebs? No. No. El ciclo del ácido tricarboxílico, donde degradamos el piruvato para formar protones y estos protones transformarlo en ATP. Por eso se dice que hay 34 ATP que se forman en la mitocondria. Y es la forma de obtener energía. ¿Te acuerdas de eso, no? Ya. ¿Sí? ¿Te vas acordando? Sí, más o menos. Ya. Resulta que la mitocondria, el último aceptor de electrones es el oxígeno. Y cuando el oxígeno recibe ese electrón, se junta con los protones y forma agua. Pero como a veces está muy cargado el oxígeno con electrones, a veces se asocia con otro oxígeno y forma peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, si ustedes se han colocado oxígeno en una herida, hace burbujas. Por lo cual, ¿se imaginan si empieza a burbujear la célula? ¿Sería bueno o sería malo? Contesten para ellos saber que están ahí. No creo que sería algo muy bueno, la verdad. No sería nada bueno, porque Profe, eso no sí, sería, eso es lo de la fermentación, ¿o no? no, la ¿No? fermentación es otro elemento, cuando Ah, es otro tipo de metabolismo, ¿ya? Donde nosotros utilizamos los alcoholes para producir energía. ¿Mm? Y se forma alcohol. En este caso, lo que se produce es que el peróxido de hidrógeno, como es algo tóxico, algo que puede matar la célula tiene un organismo llamado el peroxisoma, que es enorme. Y ese peroxisoma tiene las catalasas que digieren el peróxido de hidrógeno y lo anulan. Por lo cuanto, la célula tiene un citoplasma que es capaz de inhibir a toda la especie oxidorreactiva, a todos los radicales libres, a todo este estrés oxidativo. Otros iones que se pueden producir son el ion superóxido, el ion hidroxilo, que también son componentes tóxicos, pero la célula también tiene glutatión, un aminoácido, un tripéptido, que asocia estos componentes y los anula también. ¿Qué pasa con el espermatozoide que no tiene citoplasma? No tiene peroxisoma. Por lo cual, ¿qué pasaría si aumenta el estrés oxidativo? Se va a degradar el espermatozoide. ¿Qué es lo que hace el epidídimo? Le adquiere o le agrega al espermatozoide moléculas inhibitorias del metabolismo y hace que el metabolismo se reduzca al mínimo. Por lo cuanto, el espermatozoide que llega al eyaculado inicialmente, ¿se mueve o no se mueve? ¿Tiene activado su metabolismo para moverse o no lo tiene activado? Hago estas preguntas para que aquí dice Guillermo que no,
porque no tiene energía. Sí tiene energía, pero no tiene la capacidad de moverse, es decir, no puede activar el metabolismo. Tiene los niveles bajos, Guillermo, de energía. Entonces, si yo tomo de un paciente una muestra de semen, ¿la veo de inmediato o tengo que esperar un tiempo? Si quiero ver motilidad. ¿Qué piensan ustedes? Habría que esperar. Hay que esperar. Y en el protocolo de análisis de semen hay que esperar media hora, una hora, ¿ya? Donde el semen se licúa, y al licuarse, el espermatozoide empieza a perder estos factores inhibitorios, factores decapacitantes, y empieza a activarse su motilidad. Se hiperactiva la motilidad, y eso empiezan a nadar los espermatozoides. Eso también ocurre dentro de la vagina de la mujer, que llega inhibido, pero a medida que el pH cambia, el pH ácido y básico del semen se asocian y empieza a neutralizarse, empieza a licuarse el semen y los espermatozoides empiezan a moverse. Ahí tenemos el espermatozoide que tiene una cabeza con el núcleo y el acrosoma, una pieza media donde están las mitocondrias y una cola donde está el flagelo. Para la fecundación se necesita que hayamos tenido relaciones sexuales en los días fértiles, eso ustedes ya lo comprenden. Si no, consúltenme, para eso está el chat. Y dentro del útero, dentro de las tuboterinas, principalmente la tuboterina en el tercio distal, ahí yo siempre coloco mi cuerpo que si fuese el útero, en mis brazos, ustedes abran los brazos se dan las tuboterinas, los deditos son las fimbrias, estas son las fimbrias como deditos que el día de la ovulación abrazan el ovario. ¿Por qué? Porque al tener ese pic del HFSH de la hipófisis, el día 14, se produce también una liberación de oxitocina que produce contracción del útero, y por eso es que algunas mujeres sienten la ovulación y abraza las fimbrias al ovario, y el producto de la ovulación sale hacia la tubo uterina. Y en el tercio distal, si usted abre los brazos y los divide en tres, hacia su cuerpo proximal, hacia los dedos distal, en el tercio distal, en la parte más alejada, en esta parte, hay una zona ensanchada de la tubuterina que se llama el ámpula o ampolla, y es ahí donde tiene mayor frecuencia, es más normal que ocurra la fecundación. De esa manera, ocurriendo aquí la fecundación, el cigoto, que es el producto de la fecundación, va a empezar rápidamente a dividirse formando las blastómeras, y estas blastómeras van a empezar a formar el blastocisto. De esa manera, la primera semana de vida, hasta el día 6-7, ¿ya?, ocurre durante el tránsito a través de la tuboterina. Y el día 6, después del día 6, ocurre la implantación. Pero para eso, el blastocisto se tiene que sacar la zona pelúcida. ¿Para qué? Para que se pueda interactuar con el epitelio endometrio y se produzca la implantación. De esa manera, hemos hablado que llegamos a la formación de un espermatozoide maduro, ¿ya?, que tiene toda esta estructura, y frente a un ovocito. De esta manera, en el ámpula ocurre la fecundación. Pero para eso, para que el espermatozoide logre fecundar, tiene que capacitarse. ¿Qué significa ser capaz? Que empieza a tener características. Por ejemplo, recién eyaculado, ¿se movía? No. ¿Era capaz? ¿Estaba capacitado? ¿Sí o no? Si yo le pongo ahí, en una muestra de semen temprano, el espermatozoide se encuentra capacitado, ¿usted me diría en verdadero o falso? Es falso, porque necesita Falso. mover. ¿Por qué? Porque se puede mover. No, no, ¿cierto, Kat? No se puede mover.
¿Podrá llegar a la ámpula? Tampoco. Y hay también factores que inhiben la reacción del acrosoma. ¿Se acuerdan del acrosoma? Esta vesícula que tiene estas enzimas proteolíticas tiene que ser efectuada la reacción acrosómica, que es la liberación del contenido del acrosoma, solamente frente al producto de la ovulación, frente al ovocito. De esta manera, tiene que moverse, tiene que viajar y tiene que producir una reacción acrosómica. Por lo cuanto, se tiene que capacitar. Esto va a ser a través de las secreciones de los tejidos de la mujer, van a estimular al espermatozoide para que cambie estructuralmente, cambie funcionalmente, se hiperactive y finalmente pueda tener la reacción acrosómica. La capacitación espermática, ¿ya?, produce la remoción de moléculas aportadas por el plasma seminal, por el epidídimo y el plasma seminal, como son la prostatina y el factor de decapacitación, es decir, que inhiben la capacitación. Es decir, cuando se licúa el semen, empiezan a perderse estos factores decapacitantes y empieza a moverse el espermatozoide, lo que provoca la hiperactivación del movimiento flagelar. Y va a viajar para producir la reacción de acrosoma frente al ovocito. ¿Qué pasaría si todos los espermatozoides tuvieran reacción acrosómica dentro de la vagina de la mujer? ¿Habrá fecundación? ¿Sí o no? Contesten ustedes. Recuerden que estoy preguntando y quiero que respondan la mayoría. ¿Para qué? Para saber que están ahí y que están prestando atención. Gonzalo, ¿cuál era tu respuesta? Que si había reacción axómica en la vagina de la mujer, ¿verdad? Sí. No sería capaz la fecundación, pues, porque, o sea, al menos por lo que tengo entendido, porque no serían capaces de atravesar las capas de protección que tiene el ovocito, ¿Por qué? si es Porque, que gastan el acrosoma antes. exactamente, Gonzalo, ¿por qué? Porque si lo tuviste en la vagina de la mujer, la reacción acrosómica, cuando llegue frente al ámpula, a una distancia muy larga, sin acrosoma, no vas a tener las herramientas para atravesar las barreras para la fecundación, la corona radiata, la zona pelusa y la membrana plasmática del ovocito. Perdiste esa herramienta en el camino, por lo cual no vas a ser capaz de fecundar. Muchos óvulos vaginales, que son algunos tipos de químicos que se colocan para evitar el embarazo, o muchos preservativos vienen con espermaticidas. Y lo que hacen estos espermaticidas en sí es producir reacción acrosómica en los espermatozoides para que estos queden inhibidos de producir la fecundación. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos lo que conocemos para producir algún tipo de herramientas para el control familiar. Siempre que uno habla de regulación de la familia, control familiar o planificación familiar, estamos hablando de todos los elementos que utilizamos para tener controlado el día en que nos queremos reproducir. Y ahí tenemos métodos físicos, métodos químicos para evitar el embarazo. De esta manera, vamos a hablar de la fecundación. Pero antes de eso, vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos y volvemos. ¿Les parece? ¿O continuamos? Yo opino que estaría bien un break. Un break, ¿cierto? Para Así ir a nos hacerse tomamos un cafecito. nos tomamos un cafecito y nos despertamos un poco más. Entonces volvemos en 10 minutos. ¿Qué hora es? Yo tengo las 9:30. 9:36. Volvemos a las 9:46 entonces. Ya. Ya, profe. Recording stopped.
Volvemos, ¿me escuchan? Yo, ustedes no. ¿Será porque están en silencio? Sí, profe, se escucha. Ya, pero estamos todos. Comenzamos de nuevo. ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. Sí, Vale, recién. ahí dedito para arriba. Grisel dice que sí. Ya, continuamos entonces. Para eso, usted me tiene que decir si estoy grabando. ¿Estoy grabando? No, No, Recording in progress. ¿Y ahora estoy grabando? ahora sí. Muy bien. Qué bueno que me puedan contestar. Entonces, ahora vamos a hablar de la fecundación. A ver si puedo colocar de nuevo este video. ¿Ven el video, no? sí, profe. Y ahí hay un espermatozoide. ¿Qué está haciendo este espermatozoide? Está atravesando la zona pelúcida. Ven que el citoplasma empieza a activarse. Observen por este lado. ¿Qué pasó ahí? Se liberó el segundo corpúsculo polar y se descondensa la cromatina del pronúcleo masculino. Se fusionan los pronúcleos y una vez que se fusionan forman un solo núcleo y empieza ahora a dividirse la célula. Porque al fusionarse entra en metase directamente, entra en metafase. Y empieza rápidamente la división celular. Y por mitosis se empiezan a formar las blastómeras. Y ven que unas se forman primero, otras se forman después. Entonces, para que ocurra la fecundación, el espermatozoide tiene que pasar las barreras. ¿Qué significa para ustedes la formación del primer corpúsculo polar? Bueno, las meiosis son dos divisiones consecutivas, entre comillas, como dos mitosis. Lo que pasa es que la única, después de la primera división, no entramos en ciclo celular, ¿eh? Entonces entramos directamente en una nueva división celular. Es decir, obviamos la interfase. Son dos divisiones consecutivas la meiosis. De esta manera, la meiosis, la primera parte, somos 2N4C, terminamos con la primera división celular, por lo cual se libera un corpúsculo polar. En el caso de la mujer, esto se produce con la ovulación. Con la ovulación recién se termina la primera división celular, se queda detenido en metafase el óvulo, y después de la fecundación es que se libera el segundo corpúsculo polar, y recién ahí el pronúcleo femenino es haploide. Y se reúne con el pronúcleo masculino, que también es haploide, y al fusionarse volvemos a tener la diploidía original de nuestro cuerpo, y empiezan las divisiones celulares, la segmentación y clivaje. ¿Dónde ocurre la fecundación entonces? En el ámpula. El ámpula, si ustedes pueden ver, tiene características distintivas al tercio proximal, que es el istmo. Aquí vemos vellosidades, que es como si el recién ovulado fuera tomado por esta estructura ensanchada de la tuboterina, que es el ámpula, y que tiene vellosidades como un bosque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí se detiene el ovocito unas 24 horas, y por eso, al detenerse aquí, es que la mayor probabilidad es que ocurra la fecundación en esta región. Mientras que en el istmo es un lugar de tránsito, y tiene gran cantidad de musculatura, lo que produce que la tuboterina tenga una contracción de distal a proximal, produciendo un flujo que va llevando todo el contenido de la tuboterina hacia el útero. Las funciones del oviducto de la tuboterina son captación del ovocito 2. ¿Por qué ovocito 2? Porque ahora está en la meiosis 2. ¿Por qué?
Porque con la ovulación termina la meiosis 1. Antes de la ovulación, el folículo, todos los folículos tienen un ovocito tipo 1, que está en la primera meiosis. Después de la ovulación, entramos en la meiosis 2, por eso hablamos del ovocito 2. El oviducto va a producir también capacitación espermática. ¿Por qué? Porque aporta elementos al espermatozoide. Incluso hay regiones del oviducto en que los espermatozoides se pueden detener y los mantienen vivos durante un periodo de tiempo que va a producir unos 3-4 días, que es lo que hace que, aunque no tengamos relaciones sexuales ese día, la hayamos tenido hace 2-3 días, todavía existan espermatozoides vivos dentro del oviducto de la mujer. Sirve entonces para el transporte de gametos y del cigoto, y sirve para la fecundación y segmentación del embrión. Ahí vemos el ovocito, ahí vemos cómo llegan los espermatozoides a el óvulo y el producto de la fecundación, y ahí vemos el espermatozoide que pasan las barreras. La corona radiata es digerida a través de la enzima hyaluronidasa que está en el acrosoma, y la zona pelúcida por la acrosina y esterasa y neuraminidasa que están también dentro de esta vesícula acrosómica. Es decir, la reacción acrosómica va a comenzar frente al folículo. Se plantea que producto que las células foliculares secretan progesterona, esta progesterona funciona como un quimioatractante para el espermatozoide, es decir, lo atrae y empieza a estimular los receptores de progesterona que tiene el espermatozoide, lo que va a producir la reacción acrosómica. La primera molécula que se libera es la hialuronidasa, y esta lo que hace es digiere el ácido hialurónico, que es el principal componente de la matriz celular que une las células. De esta manera, empieza a desunir la célula, la empieza a separar, y les voy a hacer una pregunta. ¿En el primer espermatozoide que llega a fecunda, sí o no? No. Supongo que porque al ser la barrera tan gruesa, gasta todo su acrosoma intentando destruir la barrera. Empezamos a bombardear. Los primeros son los kamikazes, ¿cierto? Se sacrifican. ¿Para qué? Para que al aumentar la cantidad de enzimas, empiecen a sacar la corona radiata y exponer la zona pelúcida. Por lo tanto, el espermatozoide no es el que fecunda, es uno de los que llega y que puede completar la fecundación atravesando la zona pelúcida. Cuando toca la zona pelúcida, y aquí hay una cosa que tenemos que ver, que los dibujos siempre son interpretativos, no son 100% exactos. ¿Por qué? Porque si llega a la zona pelúcida, aquí no deberían haber células foliculares. ¿De acuerdo? Entonces, llegando a la zona pelúcida, el espermatozoide se ancla porque tiene receptores para la zona pelúcida. La zona pelúcida tiene 3, aunque se ha descrito una cuarta proteína, tiene 3 proteínas principalmente fáciles, ZP1, ZP2, ZP3, y el espermatozoide tiene receptores principalmente para la ZP3. Es decir, se va a anclar a la zona pelúcida. Y una vez que se ancla, la acrosina, que es de alto peso molecular y que se mantiene adherida a la parte interna de la membrana del acrosoma, está presente en la cabeza del espermatozoide y empieza, igual que una broca, a hacer una perforación, se hiperactiva el flagelo y empieza a empujarlo hasta que atraviesa la zona pelúcida. Una vez atravesada la zona pelúcida, los receptores que quedan están en el lateral de la cabeza del espermatozoide, se unen a la membrana plasmática del ovocito, se fusionan las membranas y el contenido interno, el núcleo, pasa dentro del ovocito. De esa manera completamos la fecundación. Aquí ustedes ven cómo llega,
cómo se produce la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es la fusión de la membrana plasmática de la vesícula que está dentro del espermatozoide con la membrana plasmática del espermatozoide. Lo que hace esta reacción acrosómica, determinada por calcio, un segundo mensajero, es que se formen poros y estos poros permiten la salida de las enzimas. Aquí vemos la ovulación, una fecundación in vitro. Aquí vemos la fecundación in vitro con espermatozoide y vemos cómo empiezan a separar las células de la corona radiata. Aquí está la célula de la corona radiata. Las células acompañantes nunca pierden la interacción con la membrana plasmática del ovocito porque tiene estos filopodios que atraviesan la zona pelúcida y siempre están en contacto, por eso alimentan al ovocito. Desde el folículo siempre ha tenido estos contactos. Entonces, cuando empiezan a unirse a degradar la membrana basal, la membrana que une a esta célula con la zona pelúcida, empiezan a estirarse, a sacarse estos filopodios, estos pequeños conductos, y empiezan a retraerse, a caerse las células foliculares. De esta manera fecundamos, y la fecundación entonces, en resumen, sería la penetración de la corona radiata, el anclaje a la zona pelúcida y penetración, unión de difusión de la membrana del espermatozoide con el ovocito. Por lo cuanto tenemos que pasar barreras que son la corona radiata, la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito. Una vez que ocurre la fecundación y que se fusiona la membrana plasmática del espermatozoide con el ovocito reacciona, se activa su metabolismo, que lo vimos un poco en el video, y se produce una liberación por exocitosis de uno de los gránulos que están bajo la membrana plasmática del ovocito, produciendo lo que se llama la reacción cortical. Y estos gránulos que están por debajo de la membrana plasmática del ovocito se llaman gránulos corticales, del borde. Una vez que se produce la fecundación, entonces se libera este contenido hacia afuera, por exocitosis. ¿Y qué pasa con el volumen del ovocito? Se reduce. Lo que provoca que la membrana plasmática se separe de la zona pelúcida, provocando un espacio. Y el contenido de estos gránulos va a hacer que cambie la zona pelúcida, aumente los puentes disulfuro, cada aminoácido, metionina y cisteína tiene azufre, por lo cuanto con esta enzima se unen los azufres de esos aminoácidos y es como si fuera un cierre, como el cierre del pantalón, un cierre de una chaqueta. Empiezan a unirse las proteínas de la zona pelúcida y cambia su estructura, se vuelve más rígida y se pierden los sitios de reconocimiento de la ZP3, por lo cuanto el espermatozoide que tiene los receptores para ZP3 se puede anclar, ya no se puede anclar. Por lo cuanto, va a evitar que cualquier otro espermatozoide entre. Y esos son la prevención de la poliespermia, de que entre más de un espermatozoide. ¿Qué pasaría si entra más de un espermatozoide? ¿Sería bueno o sería malo eso? Contéstenme ustedes. O sea, sería malo. Por eso lo evita a través del mecanismo de prevención de poliespermia. ¿Qué pasaría en ese caso? Ahí no estoy seguro de qué pasaría si es que se produjera poliespermia. A ver, Sería- Rocío. Sí, perdón. Que sería viable el embrión porque tendría demasiados cromosomas. ¿Sería no viable? No viable, yo creo, sí. Sería no viable, ¿cierto? Porque ¿cuántos juegos cromosómicos tendríamos? Depende de Como cuánto la de cantidad espermios Eso, sí, eso mismo. Sí. Como hayan la atravesado. por ejemplo, habría el triple, así. Triplet, seríamos triploides. Seremos triploides. ¿Y eso es viable? No es viable. No existen humanos triploides. Hay humanos que tienen polisomía, es decir, tienen un cromosoma de más. Pero no existen humanos que tengan 3 juegos cromosómicos. Eso produce totalmente una deformación del embrión, una androgénesis del embrión,
Y la androgénesis produce principalmente la producción de tejido placentario. Cuando ocurre eso, puede haber un embarazo molar, donde hay placenta, pero no hay cuerpo del embrión. Entonces se desarrollan tejidos anómalos sin desarrollo del cuerpo del embrión. Eso puede producir una poliploidía. De esta manera, la naturaleza y, en este caso, estas barreras contra la poliespermia tratan de evitar eso. Pero a veces ocurren, por eso existen estas patologías que son los embarazos molares, que son totalmente inviables, no sale un niño de ahí. De esta manera, si ocurre una fecundación normal, se activa metabólicamente el ovocito, se descondensa el núcleo del espermatozoide, formando el pronúcleo masculino, y se termina la meiosis en el óvulo, formándose el pronúcleo femenino. De esa manera, estos se van a fusionar y empieza la segmentación, como lo vimos en el video. Aquí vemos la reacción acrosómica, donde se fusiona la membrana plasmática del acrosoma con la del espermatozoide y se producen estos poros y liberación. Aquí, todos los que están en verde tienen acrosoma y todos los que están en rojo no tienen acrosoma. Y los que están en gris es que todavía no han tenido reacción acrosómica. De esta manera podemos detectar espermatozoides que están recién produciéndose la reacción acrosómica y otros que ya están con reacción acrosómica finalizada. Si ustedes ven, los que ya están con reacción acrosómica finalizada no se mueven y los que están recién comenzando sí se mueven. Si esto ocurre frente a la zona pelúcida, la van a penetrar. De esta manera entendemos lo que es la fecundación y aquí ustedes pueden ver cómo este espermatozoide, esto es real, atraviesa la zona pelúcida. Aquí vemos el núcleo del espermatozoide, la zona pelúcida, la membrana plasmática y mitocondrias y el flagelo, pedazo de flagelo. ¿Qué tipo de observaciones están? ¿Cómo se obtuvo esta imagen? ¿Qué tipo de técnica es? ¿La pueden reconocer? Rocío, ¿la puedes reconocer? Yo creo que es un microscopio electrónico, ¿o no? Exactamente, es una microscopía electrónica. Podemos ver organelos, como las mitocondrias, podemos ver estructuras moleculares como es el flagelo, y esta resolución solamente se alcanza con el microscopio electrónico. Una vez que ocurre la fecundación, esta fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con el ovocito ocurre por el ecuador. ¿Y por qué por el ecuador? Porque toda esta membrana de la parte superior del espermatozoide, ¿ya?, es la membrana interna del acrosoma, porque se da vuelta la membrana. Por lo cual aquí no hay receptores. Recuerde que dentro de esa membrana habían proteasas, por lo cual aquí están limpios de proteínas. Y solamente aquí queda parte de la membrana plasmática del espermatozoide, y es por eso que es esta la que interactúa con la membrana plasmática del ovocito, y es por el ecuador donde ocurre la entrada del núcleo. Y ahí ustedes ven cómo se descondensa la cromatina. Una vez que ocurre esta fusión de membrana y se logra que entre el espermatozoide, se produce la reacción cortical. Que estos granos corticales que están aquí, que están bajo la membrana plasmática del ovocito, empieza a liberar su contenido. Estos tienen enzimas hidrolíticas que van a producir que aumenten los puentes de sulfuro de la zona pelúcida y aumente la rigidez. De esta manera, cuando ocurre esta fusión entre las membranas, se produce una entrada de calcio al ovocito
lo que activa, el calcio activa el metabolismo. Recuerden que el calcio es bueno para el movimiento muscular. El movimiento muscular también es citoesquelético, es de todo el esqueleto de las células de los músculos. Por lo tanto, el calcio tiene que ver con el cambio en el citoesqueleto. Es por eso que el calcio es un segundo mensajero. Y la exocitosis también depende de calcio. Por lo cual, estos granos corticales se exocitan y el contenido se libera sobre la zona pelúcida y se produce un espacio, este espacio que se llama perivitelínico. De esta manera ocurren las barreras contra la polispermia, que son la aparición del espacio perivitelínico, aumento de la rigidez y aumento de los puentes disulfuros en la zona pelúcida, y el tercero es la desaparición de el sitio de reconocimiento de la ZP3. Por lo tanto, el espermatozoide que tiene receptores para la zona pelúcida, como ya no está este sistema antigénico, por la fusión de las proteínas, a través del aumento de los puentes de sulfuro, ya no reconoce, no se puede anclar a la zona pelúcida. Por lo tanto, no va a poder fecundar. Observen, ¿cuál es la diferencia entre este espermatozoide y este otro espermatozoide? ¿Ven la imagen, no? ¿Me escuchan? Contesten por lo menos que sí o que no. Sí, sí se ve. Ay, gracias Gonzalo. Gracias Gonzalo por estar atento. El resto de compañeros debería ser como Gonzalo y estar siempre atento a la clase. Ya, ¿y cuáles son las diferencias? Entre este espermatozoide y este otro espermatozoide. ¿Ven diferencias o son iguales? Yo veo diferente la forma del flagelo. La forma del flagelo, ¿ese? ¿Y ese? Sí, al entrar cambia, hay un cambio en el flagelo. O sea, Yo veo otra diferencia más que yo nada. entendía que se perdía y que después se condensa aquí, eso mismo que lo dijeron en el chat, pero se condensa el ADN adentro. Ya, Guillermo pone aquí que uno es el que logra y el otro no lo logra. Uno es el loser y el otro es el winner. ¿No es cierto? Este no logró fecundar. Este sí logró fecundar. ¿Y qué le pasa? Guillermo también nos pone ahí. Algo pasa con la condensación de la cromatina. ¿Mm? Que aquí este ADN no tiene histonas. Por lo cual, lo primero que va a hacer es descondensarse y empezar a meter histonas de la madre a este peroxoide. Lo que va a producir es la formación del pronúcleo masculino. ¿Y qué pasó con este? ¿Logró fecundar? No. Pero mira, aquí está la zona pelúcida. ¿Ven la zona pelúcida? Ahí está el borde de la zona pelúcida. Logró pasar la zona pelúcida, pero quedó en el espacio perivitelínico. Ese espacio también fue una barrera que impidió que lograra entrar al óvulo. De esa manera, este no entra y este entra. Y este va a formar ahora el pronúcleo masculino. De esa manera, tenemos estos dos pronúcleos. Aquí vemos un flagelo, por lo cual este es el pronúcleo masculino y este es el femenino. Aquí yo siempre hago un juego que no tiene mucho de verdad. Es decir, tiene fundamento teórico, pero no puedo utilizarlo como algo que siempre podamos utilizarlo para hacer diagnóstico. ¿Ustedes podrían saber qué sexo tiene este embrión?
podría incluso dar una décima de prueba si alguien me puede decir qué sexo tiene este embrión. Me estoy arriesgando, pero masculino, porque uno de los núcleos se ve más chiquitito. ¿Y qué tiene que ver eso que sea más chico? Eh, o sea, es que el espermio siempre ha sido más chiquitito que el óvulo, entonces me hace pensar Ahí que perdiste su la núcleo décima, también es... González. Ah, González. me caí, Ah, Ahí, me recaí. Tenía que ver con ahí, el material genético, ¿cierto? sí, por ahí va. ¿Qué El pasa? cromosoma Y es más chico que el cromosoma X. Exactamente, el cromosoma Y es más chico, por lo cuanto, si yo quisiera tener solamente hijos varones, tendría que separar todos los espermatozoides que son Y de los espermatozoides que son X. Y justamente el hecho de que el X sea un cromosoma muy grande y el Y un cromosoma muy pequeño, hace que la cantidad de cromatina, el núcleo del cromosoide Y, sea un poco más pequeño que el cromosoma X. Y hay técnicas que uno hace nadar los cromosoides a través de sacarosa, de un gradiente de sacarosa, lo que se llama swing up, nado hacia arriba, en una probeta o en un tubo de ensayo, y de dos poblaciones cromosoides distintas. Y uno con una pipeta saca la superior, pero esa técnica solamente da un 60% de probabilidades de tener un hijo varón. Es decir, casi 50 y 50, casi lo mismo de tener una relación sexual. ¿Cuánto es la probabilidad de tener un niño o una niña? 50%, por lo cuanto nos aumenta mucho. En los embriones, si yo pudiera hacer una citometría y ver la cantidad de ADN que tienen, podría hacer una comparación y separar un embrión del otro. Pero una técnica que tampoco se utiliza. Por lo cuanto, lo que nosotros estamos haciendo aquí es una elucubración. Estamos como ideando un aspecto, pero como este pronúcleo se ve más pequeñito, me hace inducir esa idea de que este embrión puede ser masculino. Ahí Gabriela decía, por el XY, Guillermo Fica, X e Y, sí, lo más probable es que este sea masculino porque lo más probable es que tenga un cromosoma Y y tenga ese pronúcleo más pequeñito. Gonzalo partió muy bien, pero en la última parte flaqueó con la cantidad de ADN. ¿No No, es cierto, Gonzalo? me recaí al final. Pero vamos aprendiendo, ¿cierto? Porque cuando uno se equivoca y yo puedo corregir, sé que están aprendiendo. Entonces, llegamos a la fecundación. Este es un resumen de la fecundación. Si resumimos todo lo que he hablado hasta ahora, puedo hablar que cuando la fecundación ocurre cuando llegan el espermatozoide frente a las células foliculares y las atraviesa gracias a la hieroliasa. Después, el espermatozoide tiene receptores para la ZP3, por lo cual se ancla. Y termina la reacción acrosómica ahora gracias a la acrosina que atraviesa la zona pelúcida y se unen la membrana plasmática del espermatozoide con la del ovocito. Esto provoca una despolarización de las membranas. ¿Se acuerdan de lo que es la despolarización, cierto? Sí. Nicolás, ¿qué es la despolarización de las membranas? O sea, creo que me acuerdo que la despolarización correspondía a cuando se alteraban las cargas de la membrana y pasaba de positivo a negativo y se generaba un potencial de acción. ¿Pero hay potencial de acción aquí? Ah, no, claro, eso era de sinapsis, nada que ver. Es sinapsis, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué célula? ¿Ahora? O sea, Sí. me refiero de lo que yo estaba diciendo era algo totalmente ajeno. Me había confundido de definición. No, Pero lo que pero tengo entendido sí. por despolarización es Mira, cuando... la definición que diste en la despolarización está correcta. El ejemplo de célula que Sí, estás pensando es el que no, sí, ahí fue no. donde me desvié. Por eso, pero ¿de qué célula estás hablando tú? De la neurona. De la neurona, ¿cierto? Entonces la respuesta, ¿dónde hemos escuchado principalmente despolarización? En la neurona. ¿Qué tiene que ver la neurona con el ovocito? ¿Tiene que ver? La respuesta es sí, porque la despolarización
recuerden que toda célula tiene un componente interno más negativo que el externo. ¿Producto de qué? ¿Saben? ¿Por qué el interior de una célula es más negativo que el exterior? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al tener un contenido interno más negativo y un exterior más positivo, hay cosas que quieren entrar y cosas que quieren salir. Si yo con el medio externo tengo elementos que quieren entrar, ¿voy a obtener información del medio externo? Sí. Me voy a estar comunicando con el medio externo. Y al querer sacar cosas, voy a estar mandando señales al medio externo también. Por lo cuanto, esa característica de cambio de carga es importante para la comunicación de las células. La comunicación entre las células. Para formar un organismo vivo se necesita ese elemento. La pregunta ahora, Nicolás, es ¿qué estructura en la membrana plasmática permite eso? ¿Qué proteína? ¿Alguien más que participe? Nicolás, ¿me escuchas? ¿Cómo, profe? ¿Me escuchas o no? ¿Escuchaste lo que pregunté? No, es que se me cortó un poco el internet. Como que me perdí en la pregunta. La pregunta es, ¿qué en la membrana plasmática hace que la parte interna sea más negativa y la parte externa más positiva? ¿Y qué tiene que ver con el No me impulso acuerdo nervioso, bien, con la la despolarización? verdad. ¿Ah? No me acuerdo bien, la verdad. ¿Alguien se acuerda? A ver, Gonzalo, Rocío. La diferencia con el sodio y el potasio, ¿no? Que Sodio, potasio, por ahí va. Pero le falta decir quién. Porque no es el sodio y el potasio. Es quién maneja el sodio y el potasio. Entonces vendría a ser la bomba de sodio-potasio. Muy bien, esta bomba de sodio y potasio. ¿Por qué es una bomba, Gonzalo? ¿Tú sabes por qué es una bomba? Eh, Porque funciona bombeando, gasta energía y bombea. Saca Muy tres, bien. sí, espera, a ver, saca 3 iones y entra 2 iones. Va haciendo Saca, el saca, cambio. saca 3 sodio y mete 2 potasio. Sí, Por eso sodio y potasio. 3, 2. 3 sodio, 2 potasio. De esta manera, el hecho que estamos ocupando energía para hacer eso es que estamos haciéndolo de forma consciente. La célula, por definición, conscientemente, tiene bomba de sodio y potasio y hace eso. Y eso también es un concepto para determinar que es viable la célula. De esta manera, ¿le gustaría despolarizarse a la célula? ¿Le gusta cambiar, que se vuelva más positivo dentro y más negativo fuera? ¿Le gusta eso a la célula? No, no le gusta. Por eso Mm, trata de repolarizarse lo más rápido que puede. Muy bien. Y para hacer eso, abre otros canales. Y esta despolarización lo que significa es que hay apertura de canales. Y el canal que nos interesa a nosotros, que se abre, es el canal de calcio, que permite la entrada de calcio desde el exterior y del contenido de los retículos endoplasmáticos, que también es un reservorio de calcio. Y eso provoca que el calcio llegue al citosol y que produzca la exocitosis para producir la reacción cortical. Es por eso que la despolarización es importante. Pregunta para todos. ¿La bomba de sodio-potasio está en todas las células del cuerpo o solamente en las neuronas? En todas las células. ¿Incluye el óvulo? Incluye el óvulo. De esa manera, esta despolarización es producto de esta bomba de sodio potasio y de la desregulación de ella, lo que nos permite esa apertura de canales. Entonces entendemos la importancia de la despolarización en una célula que no es la neurona, pero que también puede despolarizarse. Hay varias células que se despolarizan y que reaccionan. Cada célula que reacciona, que se mueve, músculo, ya se mueve también por ese mismo estímulo. Las glándulas, cuando secretas tu saliva, también se produce por esa despolarización. Todas las células pueden despolarizarse. Y en este caso, en el ovocito,
Esa despolarización nos permite la reacción cortical. Una vez que ocurre la reacción cortical, que aumenta los puentes disulfuro, se altera la ZP3, por lo cual se pierde el centro de reconocimiento para la ZP3 y se activan las barreras contra la poliespermia. Esa activación, esa despolarización también activa el metabolismo, lo que provoca que se termine la meiosis y se libere el segundo corpúsculo polar. Hace que los centrosomas, ¿ya?, formen el spindle, el uso mitótico, se dupliquen los centrosomas y se formen los microtúbulos del uso mitótico y empiecen a juntarse, a fusionarse los pronúcleos, formando esta metafase y entrar en mitosis. Este es el resumen de la fecundación. Ahora vamos a hablar de la segmentación, el clivaje. La segmentación ocurre durante toda esta primera semana de vida y va a empezar a tener dos blastómeras. Cada célula que se divide del cigoto se va a llamar blastómera. La blastómera es una célula indiferenciada que prolifera y que va a formar el cuerpo del embrión. Siempre que hable de blastómera o de blasto, voy a estar hablando de células indiferenciadas, cuya función es proliferar. ¿Notaron eso? Eso es muy importante. ¿Y qué pasaría si yo estas células que están aquí, estas dos blastómeras, las separo? Ya no se comunican entre ellas. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirán dividiéndose o morirán? Pregunta para ustedes. Van a seguir dividiéndose individualmente, generando dos embriones diferentes, o sea, embriones iguales, pero gemelos, dos individuos diferentes. Exactamente, dos individuos diferentes, genéticamente iguales. ¿Y cómo le llamamos a eso? Gemelos idénticos, Gemelos unicigóticos. ¿Por qué? Porque vienen de un solo huevo y eso hace que tengan genética igual, por lo cual se llaman gemelos idénticos. De esta manera, ¿cuál fue la palabra que usó para referirse al principio? unicigóticos. Unicigóticos. Sí, porque vienen de un solo huevo. Unicigoto, un solo huevo, un solo cigoto. ¿Qué pasa con otros embarazos? Pueden ser disigóticos, pero ahí estamos hablando de gemelos. Ahí no son idénticos porque son como dos separados. Ahí no me acuerdo el nombre. Pero era Disigótico. disigótico, o sea, porque era monocigótico y era lo opuesto. Disigótico. Y si significa que son dos huevos, por lo cuanto dos óvulos, que son fecundados por dos espermatozoides distintos, por lo cuanto son genéticamente distintos. ¿Y cómo le llamamos genéticamente en español a esos hijos? Mellizos. Los mellizos, ¿cierto? Esos son los mellizos. ¿Notan la diferencia entonces? Entonces, estas blastómeras son totipotentes. 2, después viene 4. Las 4, ¿podrían tener 4 hijos ustedes? ¿Podrían tener 4 gemelos? ¿Cuatrigemelos? ¿Cuatrigemios en portugués? ¿Podrán tener 4 hijos? ¿Sí o no? Sí, es posible. Sí, pero es poco posible. probable. Poco probable, sí, sí. Dependiendo de quién seas y dependiendo de lo que se haya hecho, es poco probable. Entonces ya, 4. Después de 4, ¿qué estadio viene? 8. ¿Podemos tener 8 hijos? Eso suena medio inviable. La ¿Cuánto, verdad. cuánto es el máximo de hijos que ha tenido una mujer? O parece que- A ver, denme números. Ay, no me acuerdo, pero fue a través de fertilización artificial. ¿Y cuántos hijos fueron? No me acuerdo el número. Tendría que buscarlo para confirmar. ¿Ya? ¿Cuánto es el máximo de hijos que ha tenido una mujer? 10. 10 hijos. 10 hijos. ¿Podemos tener 10 hijos? Realmente sí. Ahora, son embarazos que no son de término, pero con la incubadora, etcétera, se pueden desarrollar esos niños. Ya.
8. ¿Podemos tener 8 hijos? Sí. Después de 8, ¿qué viene? 16. ¿Podemos tener 16 hijos? Ahí ya no. ¿Por qué no, Rocío? Yo creo que primero que nada sería inviable por el espacio, entonces Ya, no van a poder desarrollarse ya, y pero, en caso de llegar a que nazca no van a nacer todos. ya, Además que el número máximo posible ya lo dijeron que era 10, entonces aquí ya va a ser, además que cambia de fase. Cuando llega el ya, día 5 pasa a ser ya mórula y después empieza a formar como no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando se empiezan a separar, queda la cavidad. No me acuerdo cómo se llama el proceso, pero queda la cavidad que va a dar espacio ya después al saco uterino, etc. ya. Mire, ¿qué está formando ahí después de las 16? ¿Qué dice ahí la flecha? El blastocisto temprano. El blastocisto. ¿Qué es el blastocisto? Resulta que entre 8 y 16 células empieza un proceso de compactación. Las células se empiezan a adherir entre ellas, principalmente las células que están por fuera, y las células que están por dentro quedan aisladas. Eso provoca que se forme el blastocisto y se formen dos poblaciones de células distintas. Y eso ya provoca la primera diferenciación del embrión que ocurre en la formación del blastocisto. Por eso podemos tener 8 hijos, pero 16 no podemos. Pero biológicamente existe un mecanismo molecular que impide eso, que es la compactación. ¿Qué significa la compactación? Que las células que están por fuera se fusionan, principalmente a través de uniones estrechas, y se provoca que se forme un epitelio por fuera llamado el trofoblasto. Y las células que quedan aisladas adentro, que tienen características totalmente distintivas al trofoblasto, principalmente porque tienen mayor cantidad de uniones comunicantes, o conocidas en inglés como gap junction, empiezan a ser diferentes las del trofoblasto y forman la masa celular interna o embrioblasto. Ahí dice masa celular interna, o también en español conocido como embrioblasto. Del embrioblasto se va a formar el cuerpo del embrión, tu cuerpo se forma del embrioblasto. Y del trofoblasto se va a formar principalmente la placenta, el cordón umbilical. De esta manera empieza la primera diferenciación celular en el embrión. Y terminamos esta primera semana de vida con la formación del blastocisto. El blastocisto temprano tiene zona pelúcida y el blastocisto tardío no tiene zona pelúcida. Se produce una eclosión, se saca la zona pelúcida. Y lo que provoca que el trofoblasto pueda interactuar con el epitelio del endometrio y se produzca la implantación entre el día 6 y el día 7. Ahí empezamos a hablar de la implantación. Y después de la implantación empezamos a hablar de la segunda semana de vida, donde este embrión pasa a ser parte del endometrio, se mete dentro del endometrio. Ya, vamos a cambiar de PowerPoint y vamos a hablar de ahora de esta primera semana de vida más en detalle. Profe, pero nos quedan como 9 minutos de clase. No sé si Sí, será. uy, yo hablo rápido. De esta manera ya estudiamos la fecundación y ahora empezamos a ver este elemento. Hablamos también que el embrión totipotente es porque estas blastómeras, al separarlas, pueden formar un individuo completo. Entonces, la totipotencia está en el cigoto, está en las primeras blastómeras, que es la capacidad de formar un individuo completo. Sin embargo, después de la primera diferenciación del embrión de la formación del blastocisto, las células del embrioblasto se vuelven pluripotentes. ¿Qué significa pluripotente? Que pueden formar tejido de las tres capas germinativas del ectoderma, mesoderma y endoderma. Es decir, se pueden formar neuronas, músculos, glándulas,
pero no se puede formar un individuo completo. Eso es lo que hace que las células sean pluripotentes. En el adulto, las células de la médula ósea se habla que son multipotentes. ¿Por qué? Porque forman progenitores sanguíneos, los cuales son varios grupos celulares que van a formar células eritrocíticas, células de la línea blanca, granulocitos, etc. Lo cuanto son progenitores hematopoyéticos. Las células de la médula ósea son multipotentes, forman varios linajes de tipos celulares. Y en el testículo tenemos la espermatogonia, que es unipotente. ¿Por qué es unipotente? Porque solamente va a formar espermatozoides, por lo cual forma un solo tipo de célula. De esa manera, vamos a diferenciar las células desde el embrión hasta la formación de los distintos tipos de tejido. En cada membrana basal, bajo cada tejido, siempre hay células troncales, células madre que están recomponiendo ese tejido. Algunas son unipotentes, otras van a ser multipotentes. Pero la pluripotencia y la totipotencia se dan en los estadios tempranos del embrión o en los estadios del desarrollo embrionario. Esta teoría de poder obtener células que tienen capacidad de formar otros tipos celulares es lo que da el refuerzo a lo que es la terapia celular. Y sabemos que la terapia celular más efectiva hasta el momento es el trasplante de médula ósea para subsanar patología asociada al desarrollo de células sanguíneas. ¿A quién le trasplantamos la médula ósea? ¿A qué paciente? ¿Contesten ustedes? Pacientes que padecen leucemia. Paciente que padece leucemia. Con la quimioterapia y radioterapia yo elimino todas sus células progenitoras, todas sus células troncales, las elimino y las cambio por las del donante. De esa manera, si las del donante crecen, proliferan correctamente, va a producir células que tienen una genética normal, no una genética alterada, y que va a haber un equilibrio tanto en producción de células rojas como células blancas. La leucemia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con ese equilibrio entre células? ¿Qué células se producen más en una leucemia? ¿Los glóbulos blancos? Muy bien, por eso se habla de leucemia, de leuco, porque leucocitos son los glóbulos blancos. Por eso hablamos de leucemia. Toda célula que prolifera en exceso, no normalmente, hablamos de un cáncer, una proliferación anómala. ¿Y qué pasa si yo aumento el número de glóbulos blancos en ustedes? ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? ¿Va a disminuir la proporción? Va a disminuir la proporción. ¿Y cómo se ven los pacientes con leucemia? Amarillentos. Pálidos, amarillentos. ¿Y qué es lo que pasa? Se ven pálidos porque tienen pocos glóbulos rojos. Y esa anemia, producto de la leucemia, va a producir que se oxigene mal el cuerpo y va a producir que los tejidos puedan ir muriendo y puede matar a la persona. Entonces, hemos hablado de la primera semana de vida. Y aquí vemos la formación de la compactación. ¿Ven la diferencia entre esta célula y esta otra? ¿Las ven? Estas se pueden identificar independientemente. ¿Esta se puede identificar independientemente? No. Aquí ocurre la compactación. Y eso provoca que se capite y se forme el blastocisto con esta masa celular interna. Hemos hablado de la compactación. Y esta compactación significa que es la primera diferenciación del embrión entre el trofoblasto y el embrioblasto. Y el embrioblasto tiene uniones comunicantes del tipo gap junction. Se comunican las células. Y antes de la implantación tiene que eclosionar de la zona pelúcida el hatching, y una vez eclosionado se libera de la zona pelúcida. Ya hemos hablado de la primera semana de vida,
la siguiente clase vamos a hablar de la implantación, ¿ya? De la segunda semana de vida. Entonces, el viernes hasta el momento tenemos clases. Gonzalo, te pido que cualquier otra noticia me avises con tiempo. Muchas gracias, chicos. Continuamos la próxima clase.